Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro, o pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Sin más preámbulo, esta tarde estamos haciendo un merecido homenaje a una de las grandes mujeres de la literatura en México, la doctora Alicia Reyes, quien naciera un día como hoy, 13 de junio de 1940. Poeta de una sensibilidad innata, promotora cultural inalcanzable, tallerista estricta y aleccionadora. También se le recuerda como un gran ser humano, heredera de uno de los repositorios literarios más importantes del siglo XX, el de su abuelo y escritor regiomontano, Alfonso Reyes. Alicia Reyes se construyó a sí misma como la mayor de las alfonsistas, como la nombró el historiador Javier García Diego. Y para recordarla tenemos a grandes invitados: Adolfo Castañón, Beatriz Saavedra Gastelum y Pavel Granados, con los cuales me siento muy honrada de compartir esta tarde. A continuación leeré una pequeña semblanza de cada uno conforme vayan haciendo uso de la palabra. Iniciamos con Adolfo Castañón. Poeta, ensayista, editor, crítico literario y bibliófilo, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de varias revistas en Latinoamérica, entre las que se encuentran La Cultura en México, El Suplemento de Siempre, Vuelta, Letras Libres y Gradivia. Ha sido colaborador de Cuadribio, Imagen Latinoamericana, La Cultura en México, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, Novedades, Plural, Revista Universidad de México, gran lector de todos los géneros. Es también admirador y estudioso de la obra de Alfonso Reyes, de quien ha dicho que fue el poeta y crítico que sentó las bases de un canon moderno de la prosa y del verso para las letras mexicanas e hispanoamericanas. Autor prolífico, entre sus obras se pueden mencionar Alfonso Reyes en una nuez, índice consolidado de nombres propios de personas, personajes y títulos en sus obras completas en 2019. Alfonso Reyes, Caballero de la Voz, Errante, en 1988. Arbitrario de Literatura Mexicana, 1995. La Campana y el Tiempo, 2003. Viaje a México, Ensayos, Crónicas y Retratos, 2008. Y Grano de Sal, 2009. Recientemente publicó Visión de México, antología de la obra de Alfonso Reyes sobre temas mexicanos en la colección Clásicos de la Lengua Española de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre las traducciones importantes en su carrera están Después Babel, de George Steiner, y Ensayos sobre el origen de las lenguas de J.J. Rousseau, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Ha obtenido diversos premios, entre los que se encuentran el Nacional de Literatura de Mazatlán, 1996, el Nacional de Periodismo, 1998, el Premio Javier Villaurrutia, 2008, y el Nacional de Periodismo José Pagés Yergo, 2010. En 2003 fue reconocido como Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras por el Gobierno de la República Francesa. En 2015 recibió el Premio Internacional de Ensayo de Argentina. En 2018 recibió el Premio Manuel González Ramírez del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, y el Premio Internacional Alfonso Reyes 2018 por su entrega absoluta y vitalicia al ejercicio de las letras. Adelante, por favor. Puede iniciar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Mario del Carmen Carrillo. Gracias a la invitación de Beatriz Saavedra.
Gracias a Pablo Granados por su compañía y a la tutela de nuestra querida Patricia Galeana, que es la organizadora y fundadora del Museo de la Mujer, y por supuesto, gracias perdurables en este y otros homenajes a Alicia Reyes, Alicia Tiquis Reyes. 13 de junio, hora de junio. Alicia era de signo Géminis, es decir, tenía una dualidad. Alicia eran dos Alicias. Y por otra parte nació en el año de 1940, que en el horóscopo chino está marcado por el símbolo del dragón. Y como yo soy dragón, y ahí tenemos una primera afinidad entre Alicia y Castañón, porque Castañón yo me presento, nací el 8 de agosto de 1952, 888, porque 52 a 8, soy Leo y soy dragón. Y me llamo Adolfo no por ningún presidente, que pues no tiene nada malo, sino por un filósofo que se llamó don Adolfo Menéndez Zamora, que era el maestro de mi padre en la Facultad de Derecho. Mi primer contacto con Alicia fue por escrito y leí su libro Genio y Figura, que es la introducción a la obra de Alfonso Reyes, al mismo tiempo que estaba yo leyendo la obra completa de Reyes por encargo de Monsiváis. Y me la leí, esos tomos que habían salido hasta entonces, en unos cuantos meses, y paralelamente estaba yo cotejando, contrastando, acompañándome con el libro de Alicia, que es un libro que está lleno de pequeños detalles que a un lector apresurado, y yo lo era, se le escapaban. Entonces, mi primera reseña del libro de Alicia fue una reseña más bien poco arisca, pero penetrante. En el trasfondo entre Alicia y Adolfo Castañón y Jesús Castañón, mi padre, y Alfonso Reyes, hay un personaje muy importante para todos, que es el nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, que fue uno de los editores de la obra completa de Alfonso Reyes, el Cocoliche, compañero de Ernesto Cardenal. Y este Ernesto, que como digo fue uno de los editores de la obra completa de Reyes, y de hecho me tocó a mí ir a buscar los papeles de las manos de Ernesto cuando ya se iba a retirar y dejó caer el arpa, por así decir. En compañía coincidí con Margarita Peña. Este Ernesto Mejía Sánchez había conocido a Alicia, era amigo de mi padre, yo había conocido a Ernesto desde que era niño, y como que de alguna manera esa relación alrededor de Reyes se fue plasmando en una cadena porque yo no conocía a Alfonso Reyes, conocí a Alicia Tiquis Reyes, pero también conocí a Alicia Mota, la autora de sus días, que era dentista, igual que mi mamá. Y entonces yo conocí a doña Alicia Mota, ser muy educado, digno, que me llamó la atención. Yo era un adolescente, entonces cuando más adelante le conté a Alicia que yo había conocido a su mamá, no lo creía y pues hablamos mucho de eso. Entonces mi primer acercamiento fue el libro de Alicia, que publiqué una reseña en el suplemento de Monsiváis,
que como digo fue una reseña un poco, diría yo arisca, pero era una reseña penetrante y justamente Alicia supo leer que había ahí ciertos destellos de inteligencia, pero sobre todo que amaba yo a Reyes o quería yo a Reyes, y eso nos fue uniendo. Entonces, yo empecé a escribir sobre Reyes, trabajaba en el Fondo de Cultura, era amigo de José Luis Martínez, uno de los tutores míos, pero también uno de los discípulos de Alfonso Reyes. Conocí a Ernesto Mejía Sánchez y por la dinámica de cómo se fueron dando las cosas, con una cierta periodicidad, por, como dicen los venezolanos, por re o por fa, por angas o por mangas. Ahí me tienen que estaba yo tocando la puerta de Benjamín Gil los lunes por la mañana o los martes o los miércoles para, con distintos pretextos, saludar a Alicia. Esto duró años y por eso la extraño, la extrañamos. O sea, yo cada que paso por Patriotismo y cerca de Benjamín Gil, se me pone la carne de gallina, porque pues me recuerda a Alicia, digo, no conocía a don Alfonso, aunque resulta que Jesús Castañón Rodríguez, mi padre, tomó clases con don Alfonso en el seminario de la antigua retórica, tenía aquí sus obras completas y era, digamos, un gran aficionado de don Alfonso, al mismo tiempo que era amigo de Ernesto Mejía Sánchez y de otros escritores. Uno de ellos fue Raúl Noriega, otro fue Moisés González Navarro, de esa y estuvo muy en contacto, bueno, fue el redactor del Boletín Bibliográfico de Hacienda. Entonces, Alicia empezó a desplazarse en el tablero de la memoria de ser la heredera, anfitriona, administradora, cuidadora del legado de don Alfonso, para poco a poco elevarse en la escritura de su propia obra. Y cada que iba yo a visitarla, me iba dando un librito y otro librito, y entonces heme aquí que me dio ¿Qué pasó con las parcas? Me dio Un perfume tenue, me dio América Mía, El almacén de Coyoacán en sus distintas ediciones, los números del boletín bibliográfico de la Capilla Alfonsina, y obviamente esto hizo que nos fuéramos haciendo amigos, familiares, cercanos, hasta que cuando publicó su libro muy notable, Ante el Destino, 2 poemas dramáticos, me invitó a que yo hiciera el prólogo de este libro. Este libro, Ante el Destino, de todos, bueno, todos tienen su chiste y ahorita regresamos a esos chistes, pero este es un libro enormemente noble, notable, porque en él Alicia, que era de alguna manera la custodia, vamos a decir, la recepcionista de la casa de su abuelo, resulta que de pronto en este libro, en estos 2 poemas dramáticos, nos damos cuenta de que ella en Electra y en Hermione no solo leyó a Alfonso Reyes, sino que se abismó en él, lo canibalizó, se lo devoró, se lo comió, se transformó en él. Y entonces en este libro vamos a poder tocar de alguna manera la forma en que ella asimila hasta los átomos, es una palabra que le gustaba mucho a Reyes y también a Alicia, los fraseos, los modos, las actitudes, las prosas o las prosodias de Reyes. Yo cuando leí este libro realmente me quedé impresionado, porque en algún momento tengo la impresión de que a lo mejor ella rescató o algún manuscrito de Reyes y lo rehizo.
No, después ya me di cuenta de que no, que ella lo había hecho, pero que le había salido. Y eso es lo impresionante de cómo hay una afinidad heredada que de pronto aflora en un destino. Entonces, ante el destino no santo, no solo es ante el destino de los personajes que son Electra y Hermione, sino que es ante el destino de la propia Alicia, que está marcada por el destino de ser la nieta de don Alfonso. Y esto es una cosa muy rara, muy especial, muy singular, y por eso resulta que Reyes Alfonso Reyes, es en cierto modo un ser mágico, imantado, que no necesita protección, porque él se la fue creando a través de su descendencia, y no solo de sus discípulos, pero tuvo una de sus discípulas, una curadora, cuidadora, editora, custodia, que se llamó Alicia Reyes, que a lo largo de décadas administró permisos, guió alumnos, organizó el archivo, acomodó papeles y fue la digna idea no solo de don Alfonso, sino también de su tía, abuela, Manuela Mota. Entonces ella traía como que los dos secretos de la familia, más el tercero de su propia madre. Y bueno, Alicia tenía una gran carga y era una mujer de mundo, no solo era la hija, la nieta preferida de don Alfonso, sino que también era una mujer de mundo, una mujer que traducía a Paul Valéry, a Blaise András, que podía hablar de literatura at large, que podía conversar con Borges, de hecho lo hizo, y que se sabía no solo de memoria la obra de Reyes, sino la obra de algunos de sus amigos. Uno de esos amigos era Pedro Enrique Sureña. Y resulta que yo también me enamoré en algún momento de Pedro Enrique Sureña, y uno de mis últimos capítulos con Alicia fue ir a visitarla para conversar en torno a la correspondencia de Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, que se supone que después de 10 años va a estar saliendo en el fondo ahora actualmente. Simpática, cordial. Cuando le anuncié a Alicia que me iba a ir a Japón a presentar la traducción al japonés de Visión de Anáhuac, me lo agradeció, me felicitó y tuvo un detalle muy hermoso, que es regalarme una pequeña joya, pequeño rosario que había pertenecido a doña Manuela, para que yo lo tuviera como una especie de viático, para que me protegiera. Y pues yo siento que estoy de alguna manera guardado por el espíritu de Alicia, y esta conversación que yo tuve a lo largo del tiempo también tenía un ingrediente, y ya casi con eso voy a terminar, un ingrediente que era el de la telepatía, porque resulta que don Alfonso también le daba por el espiritismo, y Alicia, como a los que hemos leído, no era ajena a esos temas. Entonces, yo de pronto iba a visitar a Alicia, a platicarle algo, y antes de que yo se lo dijera, ya me lo decía. Voy a poner un ejemplo y ya con eso voy a concluir. Yo tenía una idea que tiene que ver con la lectura de la obra de Reyes y con la lectura de los clásicos, de que hay un misterio en el trabajo del verso que tiene que ver con el uso del diéresis o de la diéresis, que es esta forma en que se acentúa con dos puntitos los diptongos para que se alarguen las sílabas. Y entonces una vez yo traía, digamos, esta inquietud, y Alicia, sin que yo le preguntara, me dijo: mira, te voy a leer estos poemas de Alfonso, Ciudad Remota, Ficción, algunos.
a ver qué les encuentras. Y ya yo como yo ya sabía qué era, pues bueno, yo no sabía, pero les encontré el diéresis, y entonces de ahí tuvimos una larga conversación reconstruyendo un poco la historia de la poesía mexicana y la historia de la poesía clásica, dividiéndola entre los poetas que sabían manejar el diéresis y los poetas que no. Alicia, entrañable, hablaba lo mismo con el policía que con el príncipe, con el alumno, y sus alumnos ahora resulta que son mis amigos, como pueden ser Pavel, como puede ser Beatriz, como puede ser Mar Beltrán, como puede ser eh, Fernando Corona, y pues me siento muy honrado de estar en este coloquio evocando a nuestra querida Géminis de Aragón, nieta de don Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues qué interesante, ¿verdad? Escuchar de viva voz cuántos datos que tuvo la fortuna de convivir con la gran Alicia Reyes. Y bueno, me llamaba la atención, ¿no? Que aún siendo la heredera de todo la obra de Alfonso Reyes, pues ella se fue elevando en su escritura, como bien lo dice, y tuvo una afinidad heredada. Muchas gracias. Vamos a darle turno a Beatriz Saavedra Gastelum, maestra en letras por la Universidad de Barcelona, España. Es escritora, investigadora, poeta, ensayista y académica. Doctorada por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia 2018, directora del Centro de Estudios sobre la Mujer en la Academia Nacional de Historia y Geografía y directora del Festival Internacional La Mujer en las Letras de la misma academia de la UNAM, directora del editorial Floricanto, AC, y directora de la Casa de Estudio de Crítica Literaria de la Ciudad de México. Ha publicado 13 libros de poesía en México y España y un libro de ensayo, Anatomía del Erotismo, en Griselda Álvarez. Dirige el taller de creación literaria Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y es directora del ciclo de conferencias La Poética de la Inteligencia en el Museo de la Mujer de la UNAM. Coordina el programa Poéticas de la Inteligencia en Mujeres a la Tribuna, IMER, y coordina la cápsula literaria en ASTL-TV, directora de la Red Nacional de Mujeres Alfonsinas, corresponsal de la revista Literarte Bilbao, España, autora de numerosos artículos sobre literatura en revistas y periódicos nacionales y extranjeros, estudiosa de las nuevas formas literarias. Adelante, doctora Beatriz, por favor. Muchas gracias, doctora María del Carmen Carrillo. Y pues estoy muy contenta y espero que no me gane la emoción de hablar de nuestra querida Tiquis, nuestra querida Alicia Reyes. Y pues bueno, junto a grandes amigos, como lo menciona el doctor Adolfo Castañón, y bueno, a Pavel Granados, quien eso hizo también Alicia, estrechar estos lazos, hacer una hermandad alfonsina, de la cual pues me siento muy orgullosa de pertenecer. Y bueno, pues Alicia Reyes, que tanto hemos hablado ya como protectora de la obra de don Alfonso Reyes, escritora, novelista, poeta, editora de tantos artículos sobre la obra de don Alfonso. Y bueno, pero Alicia Reyes, Tiquis, para mí, la maestra, la amiga, esa confidente que se entregaba con el corazón en la mano, que se le nublaron los ojos cuando me contó algún secreto trágico en su vida, uno de tantos, y sin embargo mantenía su envergadura, esa presencia fuerte y firme que la caracterizaba, enérgica pero amorosa. Nunca la vi perder ese porte de mujer soberana. Fue una reina. Recuerdo el primer día que llegué a la Capilla Alfonsina. Buscaba un taller literario para expandir mis conocimientos sobre la construcción poética. Un domingo encontré en línea
que daban talleres en la Capilla Alfonsina, martes y miércoles, decía. Así que ese mismo martes me presenté a las 11 de la mañana y tras dejar mis datos a la entrada me condujeron a la biblioteca. Cuando entré fue una revelación para mí, algo asombroso que aún no olvido. Al frente de la mesa estaba Alicia. Tardé varias sesiones para atreverme a leer algún poema. Nunca olvidaré el día que leí por primera vez. Recuerdo cuando Puras López Colomé comentó que Alicia siempre te hacía sentir que tu trabajo valía la pena. Y así fue. Me miró a la distancia con una sonrisa de beneplácito y me pidió que me acercara y se lo volviera a leer junto a ella. Desde entonces me senté a su lado y con el tiempo nació una hermosa amistad entre nosotras. Alicia siempre me pedía que llegara antes o que pasara cualquier otro día para tomar un café con ella, en esas bellas tacitas para café expreso que todos los que hemos asistido a la capilla conocemos muy bien. Yo aguardaba mientras ella trataba muchos asuntos con escritores o estudiosos de México o del extranjero que acudían a la capilla, siempre a favor de la divulgación de la obra de su abuelito. Algunas otras veces estaba revisando una edición de los libros de don Alfonso o le llegaba algún libro editado en otro país y eso la emocionaba tanto. Hablábamos de poesía, de los poetas, de la familia y de la vida. Muchas veces nos sorprendíamos de cómo la vida nos hace diferentes a las poetas. Me contaba sobre su infancia, su vida cotidiana metida debajo de esa mesa larga de la biblioteca, leyendo a hurtadillas, mientras Alfonso Reyes trabajaba en su escritorio. Siempre recordaba cuando recibió a Borges en varias ocasiones y él siempre le preguntaba cómo iba su traducción del Cementerio Marino. No tengo quien me lo reedite, me dijo, y yo le propuse que lo hiciéramos en Floricanto, nuestra pequeña editorial. Ella aceptó gustosa, a pesar de que era una editorial muy pequeña, y así publicamos ese libro al que tanto cariño le guardaba Alicia. El día de la presentación, cuando llegamos a la sala Villaurrutia, estaba, por esos azares del destino que suelen ser un regalo mágico de la vida, la exposición de Borges, y como parte de la exposición había una fotografía de ella con Borges. Alicia, muy jovencita, se emocionó tanto de tomarse una foto con esa fotografía. Todo era genial con ella. Nos divertíamos mucho. Tenía una visión muy crítica de las cosas, como buena poeta. Todo lo que íbamos viendo en nuestros paseos o en nuestras lecturas nos daba mucho para analizar. La gente, las normas, las formas. Cuando vino en 2017 a su homenaje, estábamos dentro de la Capilla Alfonsina cuando fue el sismo. Salimos todos y al final su homenaje se llevó a cabo después del gran susto a la entrada de la capilla. Nunca llegaron los mariachis que ya habíamos reservado para ella, lo cual lamentamos muchísimo juntas. El departamento que habían rentado quedó dañado y sin elevador, así que le ofrecí que se quedara en mi casa. Al entrar por primera vez, se quedó muy seria mirando mi estancia y al cuadro rojo con una mujer desnuda que tengo y me dijo, Beatriz, yo ya he estado aquí antes. Yo he visto ese cuadro varias veces. Sí, le creo, doctora, le dije yo. Sabíamos que nuestra amistad era entrañable y así como los poetas, los místicos y los filósofos beben del mismo abrevadero, así nuestras conciencias o nuestras almas se encontraban de esa manera extraña. En casa pasamos una semana maravillosa llena de historias y de remembranzas. Después la visitamos en su casa en Niza, ese pequeño espacio que conservaba lleno de libros y de fotografías, con un ventanal amplio que daba al jardín. Son largos los días aquí, me dijo, con una sonrisa de añoranza. Mis alumnos son lo que más me hace falta. Muchos regalos recibí de Alicia, la amistad, la enseñanza, la traducción que hizo de mi libro Al filo de tu piel al francés, la hermosa fotografía de Alfonso Reyes
que dejó para mi cobijo, que dedicó y puso atrás de la fotografía. Que la luz de nuestro Alfonso te ilumine siempre, escribió. Y me lo dio como una especie de protección de mis ideas, de mi forma de escritura, de mi poesía. Bueno, también me regaló el amor que contagiaba del abuelo Alfonso Reyes y la preocupación para salvaguardar siempre su obra. Pero el mayor regalo fue haber compartido con ella tantas charlas interminables que propagaban ideas en mi cabeza con esa luz, la desnuda luz que expandía hacia el punto más álgido la luminosidad de mi pensamiento y de mi espíritu. Muchas gracias. Gracias, doctora Beatriz. Pues conmovedoras palabras, se escucha el cariño que había en esa convivencia y esa enseñanza que dejó Alicia Reyes, siempre deseando pues buenos augurios para todos los que estaban en el taller. Ahora es turno de Pavel Granados, es ensayista y editor. Estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, donde escribió su ensayo La Poesía Mexicana, 1900-1920. Es autor de los libros Apague la Luz y Escuche, 1999. Y XCW, 70 años en el aire, 2000. Escribió con Guadalupe Loaesa la biografía de Agustín Lara, Mi novia la tristeza, en 2008, por la que recibió el premio José Pajés Yergo de Comunicación en 2010. Y con Miguel Capistrán, la antología de poemas sobre la Revolución Mexicana, El Edén Subvertido, 2010. Publicó la primera edición de los ensayos de la escritora Elfriede Jelinek, La palabra disfrazada de carne, en ediciones Gato Negro, donde es director editorial. En el Fondo de Cultura Económica ha editado El caso del Porfiriato, Antología Histórica de la Poesía en México, 1901-1910, en 2010. Actualmente es director general de la Fonoteca Nacional. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carmen. Qué gusto saludarte. Estoy muy contento de estar este domingo aquí con ustedes, contigo, Beatriz, que me hiciste favor también de invitarme. Adolfo, me da muchísimo gusto a los dos escucharlos y verlos, y que tengamos la posibilidad de ahora, no sé dónde estén cada uno de ustedes, pero yo estoy ahorita, por un mal cálculo, llegué a otra hora a Tlaxcala. Yo pensé que iba a estar ya instalado y todo, pero no importa, porque tenemos la posibilidad de estar aquí juntos, de estar aquí reunidos. Siempre que pienso en estas cosas, en estas, ¿qué será? Como, pues, gajes de la tecnología actual y de la vida de hoy, yo pienso que don Alfonso Reyes sería feliz, que sería feliz con el Zoom, que sería feliz con Facebook, que sería feliz con YouTube. Yo pienso que don Alfonso tendría el mejor blog de todos hoy, estaría escribiendo, yo creo que por muchas razones, don Alfonso, por muchos aspectos de la tecnología, sería feliz. Y una de las cosas que creo que muchos pensamos es que nos gustaría, así como se paseaban los ateneístas y se paseaban los contemporáneos yendo a bibliotecas, a librerías, a tomar café, ¿a cuántos de nosotros? Yo creo que a los que estamos hoy aquí nos encantaría haber compartido una tarde tomando café, platicando con don Alfonso Reyes. Lo más cercano que hemos tenido, bueno, en mi caso, ha sido platicar con Alicia Reyes, porque fue una mujer que mantuvo encendida esa vela de la familia Reyes hasta hace unos pocos años. Es decir, nos estuvo acostumbrados a festejarle el cumpleaños a don Alfonso, a estar tristes en diciembre, en los días en que se acercaba la muerte del abuelo. Pues de algún modo nos hizo sentirnos un poco nietos de don Alfonso Reyes. Y yo es algo que siempre le he agradecido, le agradezco y le voy a agradecer toda la vida a mi maestra Alicia Reyes.
es una mujer a la que extraño cotidianamente. Y además, yo creo que no es de ahora. La extrañé, la extrañaba toda la semana cuando yo iba los miércoles al taller de creación literaria, los miércoles de 11 a 2 de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la Capilla Alfonsina. Pues le extrañaba toda la semana porque me encantaba platicar con ella. ¿Cómo la conocí? Pues es que yo empezaba a escribir en un periódico que se llamaba 1900, que hacían unos amigos que cobraban patrocinios ahí en la Colonia Condesa y los repartían. Era un periódico para la Colonia Condesa. Ahí hice mis primeros textos, ahí me los publicaron. Eran unos textos, ustedes se imaginarán, fatales, pésimos mis textos, pero un amigo mío que era el editor de la revista, que se llamaba Rafael Muñoz Saldaña, me dijo: ve a saludar a Alicia Reyes porque te leyó y te quiere conocer. Y sí, fui, recuerdo, al primer taller, llevé un texto, les repito, no está de más insistir que era malísimo, pero Alicia me lo aplaudió y todos me lo aplaudieron, me felicitaron, y a partir de ahí, pues tomábamos cafecito, comíamos galletitas, leíamos a los textos. Pues es una manera muy educada y ordenada de destripar a los demás, un taller literario. Entonces está muy bien, se acepta de todo y así se dicen cosas. Alicia era muy educada, bueno, de pronto no, de pronto cuando un texto sí la irritaba, y nos interrumpía a todos y sí regañaba, y todos así teníamos una íntima satisfacción de escuchar a Alicia decir que un texto era muy feo. Y pues yo me aficioné, pero antes de iniciar cada taller, llegábamos, saludábamos, platicábamos un poquito, y de pronto decía, bueno, pues vamos a continuar con nuestra lectura, y empezábamos a leer a don Alfonso Reyes. Se abría la página donde nos habíamos quedado la sesión anterior, y íbamos leyendo poco a poco. Ahí leímos íntegramente el tomo 14, la experiencia literaria de don Alfonso Reyes, la platicábamos, decíamos lo que nos iba pareciendo. Yo repliqué eso con unos amigos y nos reuníamos los jueves en mi casa. Desde entonces, muchos años nos reunimos a leer el tomo 16 de don Alfonso, es decir, la religión griega y la mitología griega, que eran como los apuntes de don Alfonso en torno a estos temas, porque hay que decir que don Alfonso, cuando le preguntaban, ¿de qué escribes?, él decía, pues yo escribo. Eso quiere decir que él se levantaba, contestaba la correspondencia, y una vez que acababa con sus deberes de escritor, iba a escribir. Él escribía algo y atrás tenía unos cajoncitos que hasta hoy están en la Capilla Alfonsina, y dependiendo el tema, lo iba metiendo el papel en el cajoncito que le tocaba, ya fuera literatura española, literatura griega, reseñas de libros, etcétera, el deslinde, lo que tuviera empezado, él seguía su plan. Y cuando abría los cajoncitos y veía que ya tenía uno más o menos lleno, ya sacaba, y ya prácticamente estaba hecho el libro de don Alfonso. Entonces, pues así también nos acostumbró a escribir, a escribir, a escribir. Muchas cosas me pasaron con Alicia. Por ejemplo, un día llegué y me dijo, por favor, pues yo creo que escucharon todos mis compañeros, y porque dijo, cuando se vayan todos, tú espérate. Y entonces salieron todos, y yo me esperé, y me dijo, ven, subimos al tapanco de la Capilla Alfonsina. Bueno, si hay alguien aquí que aún no conoce la Capilla Alfonsina, es una alberca mística, es una alberca de sabiduría en la que uno se sumerge en un conocimiento inmaterial, uno se sumerge en otra época. Es una alberca única como no hay en otro lugar del mundo. Subimos al tapanco, que es como el trampolín de esa alberca, y me dijo Alicia, toma, aquí está, es un regalo mío, es la obra completa de mi abuelo. Y desde entonces para mí yo creo que no ha habido, pues sí días sí, pero semana no, en que yo no tenga un libro de don Alfonso, de esas obras completas junto a mí, en el que esté leyendo algo o consultando alguna cosa. Me hice el compromiso de leer a don Alfonso, todavía no lo acabo, quiero decir que llevo contados, ahorita hice la cuenta, 18 libros de 26 tomos de obras completas que he leído gracias a Alicia, porque sé que fue un regalo
pues único, inestimable, que pues es como si me hubiera dado una estafeta de esas carreras de relevos y que me veo yo con la necesidad, la obligación de continuar esa forma de ser, esa disciplina alfonsina, esa forma de ser de don Alfonso. ¿Qué será eso? Pues yo creo que aquí Beatriz, yo creo que aquí Adolfo comparten eso mismo. ¿Qué significa ser miembro de esta agrupación sin reglas, sin lugar donde reunirse cotidianamente, que es este mundo alfonsino? Pues yo diría un poco que es la obligación de ser claros, de escribir con claridad, la obligación de interesarse por todas las cosas del conocimiento en el mundo y la obligación de transmitirlo, de transmitir, y la obligación también, don Alfonso se consideraba un humanista, eso quiere decir que él decía, don Alfonso, significa que nos interesemos por todo, pero no nos tendríamos que interesar por los asuntos internos de las disciplinas. No nos interesa lo que discute internamente la lingüística, ni la antropología, ni la química, pero sí nos interesa entender sus conclusiones, conocerlas e integrarlas, hacer que dialogue el conocimiento. Eso le decía don Alfonso, lo platicaba mucho Alicia, y yo creo que esa herencia la compartimos nosotros, a quienes nos sentimos herederos de esa tradición alfonsina. Pues bueno, ¿qué pasó ese día? Pues que salí yo feliz con 2 bolsas de libros de don Alfonso, y afuera estaban todos mis compañeros diciendo, ¿para qué te quería, Alicia? Pues dije, pues para regalarme esto. ¿Y tú por qué? Bueno, pues me regaló Alicia mis libros. Yo me sentía soñado con mi colección de libros de don Alfonso y me siento soñado porque hasta hoy, hace unos días, terminé de leer el tomo 26 dedicado a Goethe. O sea, he sido un alumno, aunque no parezca, aunque haya sido yo pésimo alumno en otras cosas, he sido buen alumno de Alicia porque me he dedicado a escribir, porque me he dedicado a querer a don Alfonso, a admirar a los otros alfonsinos, a Beatriz, a Adolfo Castañón, que me regaló sus últimos 2, su más reciente antología de don Alfonso y México, que es una antología maravillosa, porque siempre rascamos en las obras de don Alfonso, pero yo personalmente guiado por Alicia, porque mucho tiempo platiqué con ella al respecto. Pues después, cosas pues no tan importantes como la gloria literaria, quizá más pedestres, como pues tener que vivir de algo, pues nos llevaron por otras cosas, por otros caminos, alejarnos un poquito del taller literario. Entonces yo decía, tengo que visitar a Alicia, y de vez en cuando me hacía un tiempecito, iba a verla. Yo cumplí en una cosa. El primer ejemplar que a mí me daban de algo que yo publicaba, se lo iba a regalar a Alicia. Así es que ella tiene ahí pues mis cosas, un libro que hice de Díaz Mirón, de la XCW, la antología que hice de poesía del Porfiriato. Cada cosa que yo hacía se lo llevaba a Alicia. Me sentí obligado porque había sido pues mi primera maestra de literatura, la primera que había confiado y me había dicho que tenía yo que ser escritora, así que siempre estaba ahí. Y hay una cosa muy curiosa que ahorita yo decía, yo no tengo nada que decir de estas cosas psíquicas que acaban de decir, pero ¿qué creen? Que sí tengo algo muy, muy, muy personal que decir en torno no sé si precisamente Alicia, creo que sí, y en torno a la capilla, pero es una cosa muy, muy, muy extraña, y es que desde el día que yo dejé de ir cotidianamente al taller literario, pues que fue hace muchos años, realmente hace muchos años, habrá sido como por 2004, 2005, no, más o menos, que dejé de ir a este taller, hasta hoy, quizá hasta el último mes, de vez en cuando, con cierta frecuencia, en mis sueños, yo voy por alguna ciudad, en algún lugar, y siempre me encuentro con una sucursal de la Capilla Alfonsina. De pronto digo, ¿pero qué hace aquí la Capilla Alfonsina? Y entro a alguna casa que es la Capilla Alfonsina, con diferentes arquitecturas, con diferentes formas. A veces, una vez soñé un castillo hecho de libros y bajaba al sótano y era la Capilla Alfonsina. Otra vez llegué a una especie de panal y era la Capilla Alfonsina. Otra vez llegué a una especie de
castillo Art Deco y era la Capilla Alfonsina, y siempre, siempre veo a lo lejos o la saludo o la busco a mi querida maestra Alicia Reyes. Entonces creo que sí, también hay algo así, de verdad que cuando sueño eso, me despierto muy confundido y pensando que soñé y que estuve adentro de la Capilla Alfonsina y que es un lugar que donde yo esté, en el momento de la vida en donde me encuentre, de pronto entro y me encuentro con la Capilla Alfonsina. Es como una posta, es como un centro donde yo me encuentro y de pronto estoy en ese lugar del que uno no se puede alejar, que es el gusto literario, el gusto por don Alfonso. Así que yo le debo a Alicia esta cosa que yo podría hacer. Yo creo que soy un milusos, de pronto me siento un milusos, pero pienso que una de esas muchas facetas que a veces siento que tengo, una de ellas está el ser una especie de espeleólogo de las obras completas de don Alfonso. Entonces desciendo a las obras completas y a veces leo algo de Amado Nervo, a veces leo algo de Goethe, a veces leo algo de a don Alfonso Reyes en España, y siempre siento que gracias a Alicia, algo recupero en la vida gracias a este amor que nos heredó por don Alfonso. Yo pienso, por ejemplo, es que platicábamos mucho, Alicia y yo, nos sentábamos a contar, a hablar de cuentos, a hablar de cosas, pues siempre le aprendía yo algo a Alicia. Me acuerdo que una vez hubo un homenaje a José Emilio Pacheco en la Universidad de Veracruzana, y entonces un amigo mío, querido amigo mío, otro extrañado amigo, Miguel Capistrán, era 2001, acababa de ser, estábamos a días de haber sido lo de las Torres Gemelas, así que debió haber sido esto por octubre o noviembre de 2001, y Miguel Capistrán me dijo, oye, esto lo estamos organizando algunas personas de la Universidad Veracruzana, si quieres venir dime y yo te consigo boleto. Le dije, pues claro. Entonces le dije que sí, y nos encontramos en el aeropuerto Miguel Capistrán, José Emilio Pacheco y yo, y nos fuimos, tuvimos ese viaje, llegamos a Veracruz, luego a Jalapa, y estuve 4 o 5 días con José Emilio, con Margarita Peña, con Miguel Capistrán, con Sergio Pitol, allá en Veracruz, y me acuerdo perfectamente que en el camino llegamos al aeropuerto de Veracruz, y en el camino de Veracruz a Jalapa, fuimos platicando con José Emilio, veníamos en el coche, Manuel Sol, se llama el gran investigador veracruzano, Miguel Capistrán, José Emilio y yo veníamos platicando, y de pronto la conversación recayó en don Alfonso. Veníamos hablando de Salvador Díaz Mirón, y de pronto en don Alfonso, y de pronto José Emilio Pacheco dijo algo que se me ha quedado mucho tiempo grabado, y dijo, pero don Alfonso es un gran escritor, pero hay algo muy importante que hay que decir. Cuando se habla de don Alfonso, se tiene que hablar de Alicia Reyes. Alicia Reyes ha sido importantísima para el personaje histórico y literario que hoy consideramos que es don Alfonso. Gracias a ella se ha mantenido tanto tiempo la herencia de don Alfonso. Don Alfonso, claro que es un gran escritor, pero quizá no sería tan apreciado, tan querido, si no es por el empeño que Alicia le ha dedicado todo este tiempo. Y creo que no le hemos hecho un homenaje a Alicia como se merece. ¿Qué habría sido de otros escritores teniendo el cariño de una nieta como lo ha tenido don Alfonso? Y poco tiempo después se le hizo un homenaje en la Capilla Alfonsina. Yo recuerdo ahora a Adolfo, a ti recuerdo a Adolfo, a Fernando Curiel, no recuerdo quién es más, pero fue después quizá yo creo que José Emilio estuvo detrás de haber hecho ese homenaje a Alicia, y después algunos otros, porque yo creo que ya cotidianamente varios alumnos nos dedicamos a homenajear a Alicia y también a don Alfonso a través de Alicia. Pues fueron pasando los años, yo iba a visitar a Alicia a la Capilla Alfonsina, platicábamos, en fin, de cosas personales, de cosas de don Alfonso, de las clases, pues de la vida. Y yo creo que de pronto vi a Alicia quizá un poco triste, quizá con ganas, pues yo no sé, algo que ella no decía, algo que ella quizá nada más transmitía, quizá
que yo creo que Alicia se resistía y quería estar en Francia y quería estar en México. Y en algún momento ya una parte de Alicia estaba en Francia con su hijo Philippe, pero quizá otra parte de ella quería estar cercana de su abuelo. Y yo creo que ese momento de partir hacia otro lado, pues estaba llegando, y yo creo que Alicia estaba, pues no se decidía. Yo creo que fue una de las cosas, de las decisiones más tremendas y grandes que ella tuvo en la vida, pues porque, pero era de alguna manera, pues asumir que ella ya había hecho mucho por su abuelo, por don Alfonso, y que tenía ya que seguir, tomar el siguiente paso de ir con su hijo y dejar pues ya para otra generación esto que fue la Capilla Alfonsina. Hubo un momento, yo creo que para ella muy fuerte, creo que sus amigos, sus alumnos lo vimos, varios, ¿no? Varios momentos, pero quizá yo creo que ahorita solamente será pertinente decir que en algún momento se remodeló la Capilla Alfonsina. Hasta ese momento la Capilla Alfonsina era la casa de don Alfonso. ¿Qué quiero decir? Que estaba la cocina de don Alfonso, y si uno se acercaba estaba la estufa de don Alfonso, y estaba la tetera y la cafetera de don Alfonso en funcionamiento y toda la cosa. Pero llegó un momento en que se rehizo la Capilla Alfonsina y Alicia tuvo que ver que ya no era la casa de su abuelo, sino un museo, una casa museo, con otra lógica, con una museografía, y me dijo, yo me tengo que hacer a la idea de que ya no es la casa de mi abuelo, ya es otra cosa, y ya tengo que verlo esto como una institución, y pues de algún modo ya no soy yo la habitante de esta casa. Fue lo que me dijo Alicia, y yo creo que ahí pues ya era algo natural, y ahorita pues es una institución que nos admira a todos, nos honra tener a todos una Capilla Alfonsina, un lugar tan maravilloso donde vivió uno de nuestros grandes escritores. Me acuerdo que Alicia me contó el día que se abrió la puerta de la capilla, que ella le tuvo que abrir la puerta para introducir a Jorge Luis Borges, y que Jorge Luis Borges, claro que no veía, pero sentía pues la mística de la Capilla Alfonsina, y le apretó el brazo a Alicia para hacerle sentir que estaba él emocionado de estar y de presentir y sentir el lugar donde había estado pues un maestro y su amigo que había sido para él el gran prosista de la lengua española, que era don Alfonso Reyes. Pues había tantas cosas, cada cuadro nos decía algo, cada persona a la que luego nos referíamos, hablábamos de alguien y Alicia señalaba y nos enseñaba una foto, pues ahí estaba no sé, la máscara mortuoria de Javier Villarrutia, estaba Manuel Rodríguez Lozano, Dolores del Río, cantidad de personas de las que hablábamos, ahí estaban representados en la Capilla Alfonsina. Así es que, pues yo escucho hablar de Alicia y siento que es de esos amigos y de esos maestros que uno no quiere dejar que se vayan, que uno quisiera tener siempre a su lado. Creo que eso es lo que me pasa a mí con Alicia. Y sin embargo, bueno, pues son personas que extrañaremos siempre. Para mí, Alicia es una presencia de todo el tiempo. Yo pienso mucho en ella, tengo cosas que me dio Alicia, le dedico textos, no sé, de vez en cuando. Me acuerdo, por ejemplo, el día en que la despedimos, el día en que se le hizo esa fiesta de despedida en la Capilla Alfonsina, y que fuimos varios de los alumnos a leer algo, y yo le dije, bueno, quiero venir a recordarte, Alicia, de ese lejano día, pues ahora ya lejano día, en que se abrió la puerta, pero era para que yo entrara al mundo, para mí importante, porque entré al mundo de don Alfonso, a esa familia, pues un poco, no sanguínea, pero familia de admiradores y de personas que amamos la obra de Alfonso Reyes y su mundo. Cuando se fue Alicia, yo pienso que se fue también esa parte familiar, de festejar familiarmente a don Alfonso. Eso ya se acabó, y pues yo creo que el día que don Alfonso cumple años, todos lo festejamos en nuestras casas de un modo ya distante, pero de un modo muy simbólico, porque yo creo que tanto aquí Beatriz como aquí Adolfo nos sentimos parte de esa familia de amigos que tiene don Alfonso en cualquier lugar del mundo donde estemos, y todo eso, cariño, pues yo creo que se lo debemos naturalmente a don Alfonso, pero muchos, entre ellos me cuento yo, estamos aquí porque ese cariño nos lo inoculó
también con mucho cariño, Alicia Reyes. Y por eso yo no nada más no puedo decir que no a un homenaje a Alicia, sino que hasta me sentiría ofendido el día que no me llamen para decir que soy de los grandes admiradores, amantes de Alicia Reyes, amigo y sobre todo heredero, porque esto que a mí me heredó es algo que yo no puedo pagar con nada, que es esta manera de estar incluido en esa hermandad, o no sé cómo, fraternidad, no sé qué decirle, de amigos de Alfonso Reyes. Yo creo que ahorita si el espíritu de Alicia nos está revoloteando, pues está contenta con nosotros. Pues eso es todo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que me invitaron a estar aquí en esta celebración a mi querida maestra Alicia Reyes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué bonitas palabras de los tres, de verdad. Es un gusto escuchar tantos detalles y tanto cariño que les brindó Alicia. Qué fortuna que las redes nos unan, como dijo el maestro Pavel, porque se pudo llevar a cabo este conversatorio con estas grandes personalidades que están hoy aquí presentes y que nos pudieron dar tantos y tantos detalles de Alicia Reyes. Es un gusto para mí, de verdad que conocen tanto de ella que también a uno se lo impregna. Tengo el gusto de conocer la capilla y acudir al taller de los martes con la doctora Beatriz. Y pues sí, ahí se respira la herencia alfonsina de verdad y el gusto literario. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado presentes aquí en el Museo de la Mujer. Gracias a todas las compañeras del museo, la doctora Patricia Galeana, y muchas gracias por haber podido llevar este conversatorio. Enseguida vemos los reconocimientos del Museo de la Mujer. Dice, otorga el presente reconocimiento a Pavel Granados por su participación en el conversatorio en conmemoración del natalicio Alicia Reyes, 1940-2019. Igualmente para Adolfo Castañón, para una servidora y seguramente para Beatriz, y se los haremos llegar posteriormente. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.